Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Es un camino lleno de luz, para seguirlo debes de tomar tu cruz, donde el orgullo no puede pasar y donde todo lo tienes que dar. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy 23 de diciembre del año 2010. Como ya he dicho, la reunión la vamos a tener hoy jueves y luego la próxima el sábado. El sábado tendremos la siguiente. Seguimos con el ciclo del estudio de la idolatría dentro de la Iglesia Católica. Quien no haya escuchado la primera charla sobre este tema, pues ya está publicada ahí en la página web, la puede bajar para que conozca bien los argumentos que siempre esgrime la Iglesia Católica Romana para justificar el culto a las imágenes, la idolatría. Estuvimos viendo también que hay otro tipo de idolatría, que es la avaricia, la ambición por el dinero, que es idolatría. Y estuvimos también viendo lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos los idólatras. Dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, pido también al hermano Félix que luego pues puedes leer algún pasajito que voy a decir. Vamos a comenzar a estudiar uno de los argumentos que da siempre la Iglesia Católica para apoyar el culto a la Virgen María, la mariolatría. Y es una interpretación absolutamente ridícula y falsa que ellos hacen el pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Nosotros ya estamos cansados de leer o escuchar siempre la misma cantinela, la misma mentira estúpida, la mentira católica de que la mujer mencionada ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis es la Virgen María. Esta mentira papista, esta doctrina falsa, es una absoluta falsedad, es una absoluta bobada, fue inventada por la Iglesia Católica y esa mentira tiene un solo propósito, y es que la gente adore a la Virgen María, se postren ante sus imágenes para darlas culto y para que crean en esas satánicas apariciones marianas, entre comillas, donde se dan mensajes pues totalmente opuestos al Evangelio y a los mandamientos de Dios. Mirad, fue el papote Pablo VI, los años 60, quien dijo lo siguiente en su exhortación apostólica Signum Magnum, signo mayor, del 13 de mayo del año 1967. Dijo lo siguiente este papote: la gran señal que el apóstol San Juan vio en el cielo, una mujer envuelta por el sol, como viene en Apocalipsis 12:1,
lo interpreta la Sagrada Liturgia, no sin fundamento, como refiriéndose a la Beatísima Virgen María, Madre de todos los hombres por la gracia de Cristo Redentor. Bien, pues esta interpretación de la Iglesia Católica, hermanos, es totalmente falsa. Es ridícula, es diabólica. ¿Y por qué? Pues por las siguientes razones. Mirad, en primer lugar, la mujer del capítulo 12 del libro del Apocalipsis es absolutamente imposible que se refiera a la Virgen María. Porque María jamás fue perseguida por Satanás. Ni Satanás quiso destruir a la Virgen María, ya que fue el rey Herodes quien quiso matar no a la Virgen María, sino al niño Jesús. Pero resulta, hermanos, que en Apocalipsis capítulo 12 se dice bien clarito que Satanás intentará matar solamente a la mujer. Por lo tanto, es absolutamente imposible que esa mujer se refiera a la Virgen María. En segundo lugar, hermanos, en Apocalipsis 12 se dice que solamente esa mujer escapará a un lugar en el desierto. Solamente la mujer, a un lugar preparado por Dios en el desierto, donde va a ser alimentada por 3 años y medio literales. Y también dice además el Apocalipsis que Satanás, es decir, el dragón, va a arrojar como un gran río sobre esa mujer para destruirla, lo cual representa evidentemente una persecución. Mira, te pido, hermano Félix, que nos leas en el versículo 6, capítulo 12, verso 6 del Apocalipsis. ¿Eres tan amable? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Gracias, hermano. Fijaos cómo el pasaje bíblico dice bien clarito que la mujer escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios. Sin embargo, la Virgen María jamás escapó a un lugar en el desierto, ni fue perseguida por el dragón, ni fue alimentada por 3 años y medio. Jamás. Lo que dice la Biblia es que José, María y el niño escaparon al país de Egipto, a Egipto, no al desierto, cuidado. Porque el rey Herodes, como sabéis, quería matar al niño. Quería matar al bebé, al niño, no a la Virgen María. Es decir, Apocalipsis capítulo 12 no tiene que ver absolutamente nada con la Virgen María. Esta profecía del Apocalipsis jamás la cumplió María. Solamente un papista embustero, paposo, puede decir que esta mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Ese papote Pablo VI pues era un embustero, como todos los papotes. Lo que dijo es una soberana estupidez, una gran falsedad, ya que, como estamos viendo, la mujer de Apocalipsis 12 no es la Virgen María. En tercer lugar, en la Biblia el sol, la luna y las 12 estrellas simbolizan al pueblo de Israel. Mira, vamos a comprobar. Dice lo siguiente el libro del Génesis. Soñó José aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Os habéis fijado bien? Este pasaje del libro del Génesis menciona también el sol, la luna y las 12 estrellas. Las mismas figuras simbólicas que aparecen también en Apocalipsis 12. ¿Qué representa el sol? El sol simbolizaba al padre de José, es decir, a Jacob. La luna representaba a la madre de José y las 11 estrellas eran los 11 hermanos de José, siendo José la estrella número 12. Es decir, la mujer de Apocalipsis 12, con las 12 estrellas, el sol y la luna, es sencillamente un símbolo del pueblo de Israel. Simboliza a Israel. Nada más que Israel, hermanos. Y fue de este Israel ortodoxo, que nació el Señor Jesús. Tal como dice Apocalipsis 12, donde fijaos que se afirma que esa mujer dio a luz al Mesías, al que gobernará las naciones con vara de hierro.
fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús nació de este Israel, por eso es que el Apocalipsis dice que la mujer dio a luz a un hijo varón, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Se está refiriendo a Jesús. Jesús nació de Israel. Este Israel en el futuro, hermanos, pues va a ser terriblemente perseguido por Satanás, por el dragón. Y entonces esta mujer, entre comillas, Israel, va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y van a ser alimentados durante 1260 días, es decir, 3 años y medio, que es exactamente el mismo periodo de tiempo durante el cual la bestia, es decir, el futuro falso Mesías, va a gobernar el mundo durante 3 años y medio. Durante 42 meses va a estar la bestia gobernando el mundo y este Israel va a estar protegido y guardado por Dios en un lugar en el desierto. Los católicos salen con el cuento falso de que esta profecía de Apocalipsis 12 la cumplió la Virgen María. Estos papistas esgrimen el argumento de que el diablo, por medio del rey Herodes, quiso matar a María. Esto, hermanos, es una tremenda mentira, es una burda mentira del diablo, ya que el Evangelio dice bien clarito que el rey Herodes jamás quiso matar a María, ni persiguió a María, sino que él quiso matar solo al niño Jesús. Vamos a leerlo, hermanos. Mira, pido al hermano Félix, léenos, hermano, que nos leas en Mateo capítulo 2, Mateo 2, verso 13. Mateo 2, 13, veréis lo que dice este pasaje. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Muchas gracias, hermano. Es decir, fijaos, hermanos, que el ángel dijo bien clarito que el rey Herodes buscaría al niño, para matarlo. Y los papistas, los católicos, dicen, sin embargo, que el rey Herodes quiso matar a María. Todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico. Esa mentira de la Iglesia Católica, por lo que demuestra lo que son. La Iglesia Católica es una iglesia mentirosa, es una iglesia idólatra, son hijos del padre de la mentira, es decir, de Satanás. Fijaos que el texto de Mateo 2.13, que ha leído Félix, no dice por ninguna parte que Herodes quería matar a la Virgen María, únicamente al niño quería asesinar. Sin embargo, como he dicho, Apocalipsis 12 dice bien clarito que el diablo va a querer matar solo a la mujer. Por lo tanto, todos los papistas mienten cuando están enseñando que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Mirad, Apocalipsis 12 dice que esa mujer va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Ahí va a ser alimentada, va a ser protegida durante 1260 días. Ahora bien, los católicos pues suelen decir el cuento de que ese desierto donde escapará la mujer se refiere a Egipto, donde José, María y el niño escaparon, como sabéis, para que el rey Herodes no matara al niño. Pues bien, eso que dicen los católicos es otra burda mentira. ¿Por qué? Pues porque en la Biblia jamás se dice que Egipto sea el desierto. Repito, en la Biblia jamás se dice que Egipto sea el desierto. José, María y el niño se fueron a vivir a Egipto. Ellos no fueron a un lugar en el desierto. Fueron a Egipto, a un lugar habitable, a un lugar verde. Egipto sabéis que es verde, pero no fueron al desierto por ninguna parte. En el libro de Oseas, capítulo 11, verso 1, se dice que cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Como podéis ver, el pasaje bíblico no dice que del desierto llamó a su hijo, sino que lo llamó de Egipto. En la Biblia jamás se llama a Egipto el desierto, jamás. Al contrario, el Egipto de la época bíblica, hermanos, abarcaba todo el delta del Nilo, del río Nilo, el propio río Nilo, y todas las riberas fértiles y verdes, las cuales estaban totalmente pobladas de personas. Es decir, el Egipto bíblico no tenía que ver nada con un desierto. Sin embargo, la mujer de Apocalipsis, que es Israel, sí que escapará en el futuro a un lugar en el desierto, a un lugar preparado por Dios
donde va a ser protegida y alimentada durante 3 años y medio literales, durante ese periodo de 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Y solamente ella, solamente esta mujer escapará a ese lugar, al desierto, sin compañía de nadie más. Por lo tanto, repito, solamente un embustero puede enseñar esa tontería, esa idiotez de que la Virgen María es esa mujer mencionada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Los papas están mintiendo, la Iglesia Católica miente, la jerarquía católica está mintiendo. En quinto lugar, fijaos que este texto de Apocalipsis 12 dice bien clarito que Satanás, es decir, el dragón, perseguirá a la mujer y la intentará destruir. Ahora bien, el diablo jamás persiguió a María. El diablo jamás intentó destruir a la Virgen María, sino al niño Jesús, por medio del rey Herodes, como ya hemos visto. Por lo tanto, aplicar esta profecía de Apocalipsis 12 a la Virgen María es completamente falso. En sexto lugar, fijaos que en Apocalipsis 12 y 17 leemos que el diablo, Satanás, el dragón, al no poder destruir a Israel, a la mujer, lleno de odio, lleno de ira, se va a ir a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, es decir, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pido al hermano Félix que nos leas el versículo, es muy importante, es 12 y 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pasaje que ha leído Félix dice que el diablo, al no poder destruir a Israel, a la mujer, pues lleno de ira, lleno de odio, se va a ir a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Pues los verdaderos cristianos, la Iglesia. Lo cual demuestra, hermanos, de forma irrefutable, que la Iglesia va a estar en la tierra durante esa época. Esto destroza, evidentemente, esa doctrina satánica del pretribulacionismo, enseñada por las sectas evangélicas, especialmente las pentecostales. La Iglesia va a estar en la tierra y va a sufrir la persecución de Satanás. ¿Y cómo va a perseguir Satanás, el dragón, a la Iglesia, a los verdaderos cristianos? Pues lo va a hacer, como veremos lo veremos el próximo día, en el siguiente capítulo 13. Lo veremos como la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Satanás va a utilizar a la bestia para perseguir a los verdaderos cristianos, por medio del falso Mesías. Los papistas enseñan que estos hijos de la mujer son los hijos de la Virgen María. Y por lo tanto, según los papistas, ellos se consideran la única y verdadera Iglesia de Dios, ya que ellos se consideran los hijos de la Virgen María. Sabéis que los católicos llaman a la Virgen María a su madre, dicen que ellos son los hijos de la Virgen María. Pues bien, veamos lo falso, lo satánico e idiota que es este argumento católico. Mirad, la simiente o descendencia de la mujer de Israel de Apocalipsis capítulo 12 es sencillamente el Señor Jesús y todos sus discípulos, es decir, todos los verdaderos cristianos. Esta mujer de Apocalipsis 12 no es la Virgen María, sino que se refiere a Israel, como ya hemos visto. Los verdaderos cristianos somos los descendientes de Israel, por la sencilla razón de que somos hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe, lo dice la Escritura, lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3, capítulo 7, verso 9, voy a leerlo. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los verdaderos cristianos no somos hijos de la Virgen María, sino que somos hijos de Dios. Y también somos hijos de Abraham, pero jamás hijos de la Virgen María. Solamente la simiente de la serpiente, es decir, los católicos mentirosos, son los que se hacen llamar hijos de María. Pero en realidad son hijos del padre de la mentira, hijos del diablo, la simiente de la serpiente.
Los católicos siempre citan Gálatas capítulo 3, verso 20, para enseñar la gran falsedad de que esa madre de todos los vivientes es la Virgen María. Pido al hermano Félix, léenos lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Gracias, hermano. Entonces la Iglesia Católica enseña que esa madre de todos los vivientes es la Virgen María. Sin embargo, fijaos, hermanos, que este pasaje que acaba de leer Félix no dice por ninguna parte que esa madre de todos los vivientes sea María, sino Eva. El texto lo dice bien claro, era Eva. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El pasaje del Génesis dice bien clarito que la madre de todos los vivientes no era María, era Eva, ya que todos los humanos, como sabemos, descendemos de esa primer madre, de esa primer mujer que era Eva. Decir que esa madre de todos los vivientes es la Virgen María, como enseñan los paposos, solo pueden decirlo unos hijos del diablo, unos amantes de la mentira, como son los católicos idólatras, espiritistas, embusteros, engendros del maligno. Y si ellos no se arrepienten de todas esas mentiras e idolatrías, pues les anunciamos que se irán derechos al lago de fuego, donde van a estar todos los embusteros y todos los idólatras, tal como dice el libro del Apocalipsis. Los papistas siempre enseñan que María es la madre de todos los cristianos, basándose especialmente en un versículo que vamos a leer ahora. Pido al hermano Félix que los leas en Juan capítulo 19, verso 27. Ya que ahí el Señor Jesús pues dijo al apóstol Juan: he ahí tu madre. Vamos a leer el pasaje. Félix, si nos puede leer Juan 19, 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Gracias, hermano. Este es un pasaje fundamental que utilizan siempre los papistas, los paposos, para enseñar que María es nuestra madre, la madre de todos los cristianos. Según la jerarquía católica, Juan representaba a todos los cristianos. Pues bien, veamos la falsedad de ese argumento papista. Vamos a leer el pasaje completo. Vamos a leer el contexto también. Dice lo siguiente, Juan 19, vamos a leer los versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como podéis ver, el texto no dice por ninguna parte que María sea nuestra madre. Eso es una pura invención diabólica de la Iglesia Católica Romana. El pasaje bíblico sencillamente lo que dice es que Jesús, antes de morir, encomendó al apóstol Juan, solamente a Juan, el cuidado de su madre, a la cual tenía que tratar como si fuera su propia madre. Y por eso es que el pasaje bíblico dice que desde aquella hora Juan la recibió en su casa. En el texto bíblico no se dice absolutamente nada de que María sea la madre de los discípulos de Jesús. Los cristianos, jamás, nunca se dice que sea la madre de los cristianos. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje donde los apóstoles, por ejemplo, llamaran madre a María. No hay ni un solo pasaje. Decir que María es la madre de todos los cristianos es una burda mentira, es una mentira del diablo, ya que el Nuevo Testamento dice bien clarito que la única madre de los cristianos, ¿sabéis cuál es? Pues lo dijo el apóstol Pablo: en la Jerusalén de arriba, la celestial, es decir, la verdadera iglesia de Dios. Vamos a leer la frase del pasaje de Pablo. Pido al hermano Félix, si nos puede leer, hermano, Gálatas capítulo 4, verso 26. Gálatas 4, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gracias, hermano Félix. Como podéis ver, lo dice bien claro el pasaje. La madre de todos nosotros no es María, porque el apóstol Pablo lo podría haber dicho claramente. Pablo podría haber dicho: la madre de todos nosotros es la Santísima Virgen María. No, dijo que la madre de todos nosotros es la Jerusalén de arriba. Es decir, la iglesia de Dios, la nueva Jerusalén celestial. Si Pablo hubiera sido un paposo embustero, un mariólatra, como son la mayoría de los católicos,
entonces, repito, Pablo habría dicho lo siguiente: mas la Virgen María, la cual es madre de todos nosotros. Y otro argumento paposo falso que siempre esgrimen para defender el culto a María y a las imágenes es lo que me dijo, por ejemplo, hace un tiempo un papista, el cual me dijo lo siguiente: la palabra de Dios nos dice que los judíos ya veneraban las estatuas de los santos. Esto es lo que me dijo literalmente un católico, un paposo, hace tiempo. Y para demostrar esa mentira diabólica, estos católicos, suelen citar el pasaje de 1 de Samuel, capítulo 6, verso 11, donde se mencionan unas imágenes de ratas de oro y de tumores, y también se menciona a los 2 querubines de madera de olivo recubiertos de oro que el rey Salomón construyó en el lugar santísimo. Esto lo podéis leer en 1 de Reyes, capítulo 6, versos 23 y 28. También mencionan los católicos, pues por ejemplo, las imágenes de leones, de toros y querubines que había en el mobiliario del templo de Jerusalén. ¿Sí? Dentro del templo de Jerusalén, hermanos, había imágenes de leones, de toros y de querubines. Esto lo podéis leer en 1 de Reyes, capítulo 7, versos 29 y 30. Ahora bien, ¿y dónde dicen esos pasajes bíblicos que los judíos veneraban o daban culto a esas imágenes o a estatuas de hombres santos? En ninguna parte. Es una vil mentira, una vil calumnia que se han inventado los católicos idólatras. Los judíos religiosos jamás han dado culto a ninguna estatua de los profetas. Jamás. Ya que eso está, hermanos, terminantemente prohibido por el Señor en la Biblia, en su ley. Todos esos pasajes bíblicos que suelen esgrimir los católicos, donde se mencionan imágenes de animales, tumores, querubines. Cuidado, además es curioso que la Biblia nunca habla de imágenes de seres humanos. Nunca. No eran imágenes de culto, eran solamente imágenes decorativas, eran imágenes ornamentales. Estas imágenes de animales y querubines simplemente decoraban el templo de Jerusalén. Pero jamás fueron creadas esas imágenes para que los israelitas las dieran culto. Sin embargo, las imágenes que la Iglesia Católica Romana fabrica y pone en sus templos es para que los idólatras, para que los paposos se postren ante ellas y las den culto, para que las den veneración, para que las hablen, para que las pongan ofrendas, las pongan velitas, las pongan incienso, como así ordenan, por ejemplo, los jerarcas de la Iglesia Católica, y como así sucede en todos los países papistas del mundo. Algunos católicos incluso se atreven a citar, mirad, los pasajes de Mateo 23, 29 y Lucas capítulo 11, versos 47 y 48. En estos textos se dice que los judíos hacían estatuas de sus profetas muertos y las veneraban, justificando así los papistas pues su veneración o culto a las imágenes, a las estatuas que ellos practican. Pues bien, veamos lo diabólico y falso que es ese argumento católico. Mirad, los judíos jamás han dado culto a las estatuas de sus profetas muertos, jamás. Ellos nunca hacían estatuas de sus profetas muertos para darlas culto. Lo que hacían los judíos en tiempos de Jesús eran sepulcros o monumentos funerarios. Se los hacían a sus profetas muertos, pero no imágenes de sus profetas. Bien, sigo. Ellos nunca hacían imágenes de sus profetas, lo que hacían eran sepulcros, hacían monumentos, mausoleos, funerarios. Estos católicos, lo que pasa es que están confundiendo los sepulcros, monumentos funerarios, con las imágenes o estatuas de culto. Mira, vamos a leer lo que dijo Jesús. Se encuentra en Lucas capítulo 11, versos 47 y 48. Dice lo siguiente: Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres.
de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Mirad, el texto bíblico no menciona por ninguna parte estatuas de los profetas muertos. Simplemente eran sepulcros grandes, eran monumentos, o como actualmente se llaman, mausoleos funerarios. Veamos ahora lo que dice, por ejemplo, el gran erudito Vine sobre este tipo de sepulcros o monumentos funerarios que hacían los judíos para sus profetas muertos. Lo siguiente lo he tomado de la Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, que dice así: monumento, nemeion, denota en primer lugar un memorial relacionado con naumai, recordar. Luego, un monumento, significado de la palabra traducida sepulcros, en Lucas 11:47. Cualquier cosa hecha para preservar la memoria de cosas y personas. Por lo general, denota una tumba y se traduce sepulcro en todos los pasajes en que aparece en la versión Reina Valera, y excepto en Mateo 23:29. Fuera de los evangelios solo se halla en Hechos 13:29. Entre los hebreos se trataba por lo general de una cueva cerrada por una puerta o piedra, frecuentemente decorada. ¿Lo veis, hermanos? Este tipo de monumentos funerarios no eran imágenes, no eran estatuas de los profetas, eran sencillamente sepulcros, eran tumbas, eran cuevas funerarias, pero nunca estatuas, ni mucho menos estatuas para que le dieran culto los judíos. Estos católicos que dan este argumento falso, pues me están mintiendo. Pues los judíos, hermanos, los judíos religiosos jamás han fabricado estatuas de humanos para darlas culto. Nunca. Lo que dicen estos católicos idólatras, pues es sencillamente una mentira del diablo. Es una calumnia. Los católicos sí que son malvados idólatras por fabricar estatuas de culto, por fabricar ídolos. Y si no se arrepienten de esa maldita idolatría, lo que les espera es el terrible lago de fuego, donde estarán todos los mentirosos e idólatras. Y fijaos si estos papistas son tan embusteros. Los católicos sí que son realmente unos malvados y unos idólatras por fabricar estatuas de culto. Y como decía antes, si no se arrepienten de esa idolatría, lo que les espera es el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras. Y fijaos si estos papistas son tan embusteros que para justificar su idolatría, su culto a las imágenes, ellos siempre citan el pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, versos 22 y 23, donde se menciona a Salomón en pie delante del altar de Yahvé y delante de las dos imágenes de los querubines colocadas en el lugar santísimo, y también delante de las imágenes de animales. Esto es lo que dice Primera de Reyes 8, 22 y 23. Si pudieras, hermano Félix, ¿nos puede leer este pasaje? Buscar en Primera de Reyes 8, versos 22 y 23. Es un pasaje muy interesante. Luego se puso Salomón delante del altar de Yahvé, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Gracias, hermano. Salomón, fijaos que levantó sus manos al cielo, oró a Yahvé, oró al Señor. Ahora bien, la pregunta es que ¿de dónde dice ese texto que Salomón se puso a dar culto a esas imágenes de los querubines y de los animales? En ninguna parte. El pasaje dice bien claro que Salomón alzó sus manos solamente para orar a Yahvé, orar al Señor. En ninguna parte se dice que Salomón se postrara para dar culto a las imágenes de los querubines o de los animales que estaban ahí en el templo de Jerusalén. Estas imágenes que había en el templo de Jerusalén, como dije antes, eran imágenes ornamentales, eran imágenes decorativas, no eran imágenes de culto. Por lo tanto, la cita bíblica que dan los papistas para justificar su idolatría no sirve absolutamente para nada, pues los argumentos que ellos dan
son totalmente falsos y diabólicos, ya que las imágenes a las que dan culto los católicos son imágenes de culto. Sin embargo, las imágenes del templo de Jerusalén, que eran imágenes de animales o de querubines, nunca eran imágenes humanas, no eran imágenes de culto, para dar culto a seres humanos. No eran para venerarlas, sino que eran solamente para decorar el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. La maldita idolatría, y ya con esto terminamos, hermanos, este ciclo, este estudio sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana. La idolatría que practican todos estos papistas les va a llevar, si no se arrepienten antes, a la destrucción eterna, tal como dice el libro del Apocalipsis. Ya con este versículo terminamos este ciclo. Se encuentra en el capítulo 21, verso 8, que dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese será el terrible destino final de todos los idólatras y mentirosos. Ya sabéis, como hemos visto en este estudio, que la idolatría no es solamente el culto a las imágenes, sino también la avaricia, la ambición por el dinero. Todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. Bien, ya podéis activar el micrófono, hermanos. Si queréis aportar algo, ya podéis hablar, hermanos. Hola, hermano Tito. Yo quiero comentar algo breve. El tema ha quedado muy claro para mí, pero bueno, un comentario breve, una opinión. Yo creo que lo que es la idolatría, lo digo en mi propia opinión, es muy fácil distinguirla. Por ejemplo, en mi país, aparte de la idolatría que el mundo católico le brinda a las imágenes, también la idolatría a la avaricia, porque en México existe tanto asesinato porque se pelean por el dinero o la droga que maneja el dinero, y por eso se asesinan. Hay tanto derramamiento de sangre inocente a veces, simplemente por poseer más dinero, por servirle a ese Dios, ¿no?, del dinero. Y es lamentable que pues eso también es condenable por Dios, y si no se arrepienten, pues les espera un destino muy, muy trágico para ellos. Es todo, hermano. Gracias, hermano Félix. Es esto, efectivamente, lo que estábamos hablando, la idolatría, la ambición por el dinero, es idolatría también. En estos países supuestamente protestantes, Estados Unidos, que dicen que no dan culto a las imágenes, pero practican la avaricia y por lo tanto son idólatras también. Porque es muy fácil acusar a los católicos de que son unos idólatras, pero lo que no se puede ser es tan cínico y tan hipócrita de luego estar ellos practicando otro tipo de idolatría, como es la avaricia. Ese es el pecado de las sectas evangélicas, de las sectas protestantes, la avaricia. De ahí que existan todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, que constantemente están pidiendo dinero para sus repugnantes ministerios. ¿Para qué? Y para ellos vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que le dan los idiotas que les creen. Es el falso evangelio de la avaricia. Ese es ese otro tipo de idolatría, que les va a condenar también al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los idólatras, como dice ese pasaje del Apocalipsis que he leído. Bueno, pregunta a la hermana Julie que ¿cuál fue la segunda mujer después de Eva? Pues no lo sé, hermana. Pregunta a la hermana Julie que si la mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios, o nos excluyó Dios a nosotras. Bien, el Génesis dice que el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero también el Génesis dice que la mujer también fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Mira, vamos a buscar el texto, lo vamos a leer en Génesis. Mira, vamos a leer en Génesis capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, etcétera, etcétera. Como podéis ver, cuando aquí el Génesis habla del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no solamente se está refiriendo a Adán, también se está refiriendo a Eva, a su esposa. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Dios, cuando aquí habla del hombre, se refiere tanto al varón como a la hembra. Es una palabra genérica que incluye también al sexo femenino. Dios creó al hombre, es decir, al varón y a la mujer, a su imagen y semejanza. Tenían un parecido físico a los dioses. Eso es lo que significa el texto. Es decir, que no fue solamente Adán el que fue creado a imagen y semejanza, sino también Eva. Hermano Tito, pues yo tengo otra opinión diferente a eso, porque ahí en el verso 1:27, cuando dijo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, se refiere solamente al hombre, porque luego después dice varón y hembra los crió, pero cuando dice varón y hembra los crió, es porque también Eva es una creación de Dios, porque resulta que después que Dios ya terminó la creación y puso a Adán en el huerto del Edén, y como no había una compañera idónea para Adán, entonces hizo dormir a Adán para que fuera hecha o creada Eva de la costilla de Adán. Pero primero creó Dios al hombre. Y cuando dice varón y hembra los crió, porque también Eva es una creación de Dios. Y además ahí hay un punto y coma que separa eso. Sí, el argumento que das es muy bueno. Lo más probable es que sí, que sea así, que tengas razón. Sí, pues el texto lo dice: creó al hombre a su imagen. Está hablando solamente del varón. A imagen de Dios lo creó. Claro, porque dice el pasaje: a imagen de Dios lo creó, no dice los creó. Dice: a imagen de Dios lo creó, lo cual significa que está refiriéndose solamente al varón, claro. No, visto desde ese punto de vista, evidentemente, pues el Génesis diría que solamente el varón pues fue creado a imagen y semejanza de los dioses. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, hermano, porque también después, cuando Adán estaba solo en el huerto del Edén, ya después de la creación, entonces pues Dios tomó parte de la costilla de Adán y crió a la hembra. Pero cuando dice que a varón y hembra los crió es porque ambos son creación de Dios, pero no, la mujer no es a la imagen de Dios, porque también hay un ejemplo del hijo de Adán, el Set, pues es imagen y semejanza de su padre. Y pues no puede ser un hombre de dos sexos. Y yo creo que pues solamente el hombre es a la imagen de Dios, así como el Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, pues es un hombre, un varón. Sí, estoy de acuerdo contigo, hermano Félix, efectivamente. El pasaje del Génesis dice que se refiere al varón. A imagen de Dios lo creó. Y después pues creó a Eva. Estoy de acuerdo. Sí, hermano, pido palabra. Sí, adelante, hermano Picasso. Adelante. Sí, mira, hermano, eso lo estuvimos comentando la vez pasada. Y aquí en el pasaje que estamos leyendo de Génesis, ¿qué es? 26. Ok, ahí ese pasaje es como si los hubiera creado el mismo día, pero ya ve que primero creó al hombre. Bueno, hasta Adán, ahora sí que ¿cuántos años pasaría en ponerle nombre a cada animal? Y pasó mucho tiempo, ya después cuando vio que se sentía solo, Dios hace su ayuda idónea. Pero este pasaje que leímos al principio como que da a entender que los creó, pues, digamos, el mismo día. Pero claro que pasó algo de tiempo y no fueron creados de la misma manera, porque Adán fue tomado del polvo y Eva pues de la costilla. Gracias, hermano Picasso. Adelante, Eddie. Adelante, hermano. ¿Cómo se entiende cuando Pablo dice en 1 Corintios que si él puede llevar una mujer con ellos en la predicación? Podría citar ese texto, ya no recuerdo, menciona que puede llevar una
con ellos. Y hay gente que critica este texto y dice que llevaban una compañera como para... Ya sabes, hay críticas que son tontas, pero yo quisiera que tú me comentaras sobre este texto. ¿Para qué necesitaban una mujer o qué? Bien, el pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, que dice así, dice Pablo: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues está hablando de la esposa. Tener una hermana por esposa, por mujer. Tenían derecho. Los apóstoles, todos los apóstoles, incluidos los hermanos de Cristo, el apóstol Pedro, todos tenían sus esposas. Tenían derecho a tener esposas, a no ser que fueran viudos. Entonces tenían derecho a llevar su propia esposa. Por lo tanto, fijaos como la ley católica del celibato, esa doctrina diabólica, pues no existía entre los primeros cristianos, entre los apóstoles. Ellos podían tener sus esposas, llevar a una hermana por esposa. Tenían ese derecho. Pablo también lo tenía, Pedro, tenían ese derecho. Lo que pasa es que Pablo, por ejemplo, pues no ejercía ese derecho. Pablo parece ser que iba solo, no tenía ataduras familiares, no estaba casado, posiblemente estaba viudo. Entonces Pablo no tenía ese derecho de tenerla, pero él parece ser que renunció a ese derecho. Sin embargo, el apóstol Pedro sí que tenía esposa, porque se habla de la suegra de Pedro. O sea, Pedro sí que estaba casado. Entonces el apóstol Pablo o era soltero o era viudo, una de las dos. Hermano Tito, a ver si podrías citar qué versículos dicen o mencionan sobre cómo administraban las provisiones o cómo acordaban llevar las provisiones de un lado a otro, si es que Pablo hacía eso, o cómo administraban el dinero o los granos o lo que repartían a los pobres. ¿Existe algún pasaje que diga exactamente qué era lo que repartían a los pobres los apóstoles o las congregaciones, o si era dinero, o si era grano, si eran provisiones de alguna clase en específico? ¿No hay un dato sobre eso? Gracias, hermano Eddie. Buena pregunta. Vamos a ver, el apóstol Pablo, pues en ciertas ocasiones recogía ofrendas para llevarlas a los santos de Jerusalén, que estaban pasando hambre. Eran ofrendas, parece ser que se trataba de ofrendas del campo, que eran alimentos, porque era lo que necesitaban los santos de Jerusalén, eran alimentos, no era dinero. Entonces Pablo se dedicaba, pues, estas ofrendas, las recolectaban en las iglesias, estos productos del campo, o sea, de grano, especialmente de grano, y lo embarcarían en barcos y lo llevarían a Jerusalén. Ese es el tipo de recolección de ofrendas que hacía el apóstol Pablo. Algo muy diferente a lo que ocurre en las sectas, en las iglesias. En el sistema iglesia apóstata se recogen ofrendas, se suele recoger ofrendas, pero ya sabéis, son ofrendas de dinero, generalmente para pagar el salario de un mamarracho que se hace pasar por pastor, o para comprar edificios, etcétera, etcétera. Esas son las ofrendas que se recogen, y no eran el tipo de ofrendas que hacían los cristianos en el siglo I. Eran ofrendas para ayudar a los santos necesitados, a los santos de Jerusalén. Por ejemplo, en 1 Corintios 16 se habla de este tipo de ofrendas. En Romanos también, un momento voy a buscar el pasaje. En Romanos creo que es el capítulo 16. Voy a buscar el texto y yo lo leo. Sobre el asunto este de las ofrendas. Sí, aquí está el pasaje. Es en Romanos capítulo 15. A partir del verso 24 dice lo siguiente: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos,
porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Está hablando de ofrendas materiales para los santos de Jerusalén, que estaban pasando por necesidad, estaban pasando hambre, y lo que necesitaban era alimentos, necesitaban comida. Vamos a añadir a Félix. Necesitaban alimentos. Ese era el tipo de ofrendas que recogía el apóstol Pablo de las iglesias. Bien, pues eso es lo que estaba diciendo, ¿no? El tema de las ofrendas de Pablo. Pablo jamás recogía ofrendas de dinero para beneficio propio, de ninguna manera. Eran ofrendas de productos alimenticios, de frutos, llevar el frutos, para llevarlos a los santos de Jerusalén. En esa época, pues, hubo una gran hambruna en la zona de Jerusalén, Judea, y la iglesia de ahí, pues, necesitaba ayuda. Y los cristianos gentiles del Imperio Romano, pues, recolectaron frutos, ofrendas, para enviarlas a Jerusalén. Y el apóstol Pablo, pues, las llevó a Jerusalén. ¿Cómo la llevaría? Pues lo más probable es que fueran llevadas, evidentemente, en barco. Ofrendas de grano, de alimento, pues fueron cargadas en barcos y llevadas a Jerusalén. Así que, bueno, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla, esta reunión edificante que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han podido estar, y gracias por lo que nos has mostrado en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre, pues a no caer jamás en este pecado de la idolatría. Señor, ayúdanos, pues, a hacer tu voluntad y a perseverar hasta el final, a perseverar en la fe. Te pedimos por los hermanos también que no han podido estar, que no pueden entrar, para que los sigas guardando de todo mal, los sigas protegiendo. Gracias, Padre, por esta herramienta que nos has dado, y si tú tienes otra herramienta, pues mejor para nosotros, otra herramienta cibernética para seguir con estas charlas bíblicas, pues lo gracias y la utilizaremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe. Ayúdanos a perseverar hasta el final en estos tiempos de apostasía que hay como jamás se ha conocido. Señor, vivimos en la era de la apostasía, sabemos que todo esto que está ocurriendo, pues tiene que suceder porque así estaba profetizado. De modo que te pedimos solamente, Señor, que nos ayudes a estar firmes en la fe, con las armas espirituales, armas tuyas, para la destrucción de fortalezas, como la espada del Espíritu, que es tu palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, etc. Gracias por todo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el sábado tendremos aquí la charla, el sábado día 25. Tendremos otro estudio bíblico, y que no sé de qué tema va a ser, pero bueno, ya lo veremos. Otro estudio edificante. Ya sabéis que esta charla bíblica mañana ya la podréis bajar desde mi sitio web. De modo que nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo sábado, hermanos. Nos vemos aquí en la sala de charla bíblica.